Hola, soy Min Jun, un estudiante universitario de intercambio en Estados Unidos. El 10 de mayo comenzaremos una transmisión especial sobre acciones estadounidenses en la universidad. De hecho, este es un programa especial llamado Transmisión Especial. Hola, soy Kim Min Jun, el representante de los hombres del fin de semana. Como cada fin de semana nos reunimos aquí, yo también presentaré hoy un saludo, representante. Hola, representante, me siento bien, soy cliente habitual. Desde que nos vemos semanalmente me siento muy bien. Hoy, después de mucho tiempo, no fuimos a una escuela dominical estadounidense, sino que volvimos a empezar a recibir la bendición de la Santa Cena y el culto de Shekinah en la iglesia de Yejon, donde solíamos asistir antes. Como estamos retomando esta serie después de mucho tiempo, vamos a revisar rápidamente cómo les fue a las acciones que recomendamos antes. Y además, hoy el representante va a recomendar una acción y también Choi Seok va a hacer su recomendación. Las acciones que se van a recomendar hoy son empresas que han generado mucho interés tanto en el panel como entre los espectadores, así que la atención está muy concentrada en ellas. Entonces, primero, durante los últimos meses vamos a revisar brevemente el rendimiento de las acciones recomendadas tanto en el informe de mercado como en Choi Seok. Sí. Primero que nada, creo que ya sabes qué es este rincón. Para que quede claro, esto ya no es una competencia entre mi Jun y yo. En cada sistema, simplemente buscamos empresas que tengan puntajes altos y que sean atractivas en términos de materiales, educación y demanda de mano de obra, y las recomendamos juntas en este tipo de programa. No, por eso, desde octubre del año pasado, hemos estado haciendo esto de esta manera durante un mes, y si el mercado baja, en realidad, en ese momento, recomendar algo no tiene mucho sentido, así que en su lugar nos enfocamos más en la educación y otras cosas, y luego volvimos a hacerlo así. Voy a revisar brevemente las categorías que recomendé anteriormente, y también les hablaré sobre las categorías que voy a recomendar hoy. Primero les mostraré la pantalla que preparé. Esta pantalla ya la había mostrado antes, pero si la ven en orden, la primera es la que yo preparé. Dentro de este box hay dos que están en la parte superior, que son los sistemas de elección que recomendé, y abajo hay dos que son los sistemas de alerta de señales que recomendé. Este color de fondo en la hoja de cálculo se activa automáticamente cuando se cumple una condición. Así, al ver el color, pueden saber fácilmente si es una categoría plus o minus. Así es, yo... Al principio invertí en empresas de consumo, luego en la etapa inicial recomendé Onward y Mercado Libre, y después en el sistema de alertas de acciones manejé cosas como JD, Com y Carnival de esta manera. Hyunchae, aquí Mercado Libre tiene el mayor ingreso actual con un 10%, y además Mercado Libre está mostrando buenos resultados en la práctica. Jerry se encuentra en la cartera principal y registra ganancias de aproximadamente 8%, bastante sólido, bien gestionado y bien diversificado, pero si lo ves desde una perspectiva optimista, parece una industria bastante fuerte y establecida. Así que al principio pensé que era una empresa que podía crecer mucho. Esta acción, en ciertos momentos, puede ser difícil de comprar y también difícil de vender, pero está relacionada con la liquidez del mercado. Por eso, dependiendo de qué sistema utilices y qué estrategias sigas, puedes elegir diferentes acciones, pero si usas bien el sistema y lo aplicas correctamente, creo que podrás obtener mejores rendimientos individuales. La segunda es que Yonghui viene del sector de semiconductores. Los semiconductores fueron una de las industrias representativas que lideraron el auge en esta reciente subida y Yonghui trabaja en esa industria. En rentabilidad, el diseño de placas de silicio está al 74% con ARM y Cadence, siendo las mejores opciones. En semiconductores se recomendó Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, en materiales y equipos Marvell Technology y Logitech. Actualmente, el sistema de Cadence, que fue recomendado por Choice Stock hace unos 6 meses, está registrando ganancias. La tercera fue recomendada en Seeking Alpha, por lo que la incluí como categoría aparte. Cambié a una acción por categoría. Aquí, en Seeking Alpha, se recomendó Twilio y en el sistema de Choice Stock, DocuSign, pero DocuSign tiene un rendimiento de menos 24%, así que aquí no tuvo buenos resultados. D-Local es una empresa cuyo valor de mercado es pequeño, así que si crece mucho puede subir rápidamente, pero si no crece bien también puede bajar mucho. Así que tiene ese tipo de volatilidad. Esta empresa, si el mercado va bien, podría irle bien, pero por ahora, en el corto plazo no le ha ido bien. Sin embargo, a largo plazo creo que podría tener buenos resultados, así que si la vemos con más tiempo, creo que podría irle mejor.
Recientemente, entre las empresas tecnológicas que recomendé, busqué una vez más entre las empresas de software y hoy quiero presentarles una empresa llamada Thought Alliance en el mercado estadounidense. Por eso, cuando les hablé de esta empresa, les mencioné que es una empresa estadounidense que cotiza en China. Así que aunque es estadounidense, solo opera en China. 붙으면 기업은 A pesar de que les gusta y lo aprecian sinceramente, no saben exactamente por qué. Es el mayor riesgo, pero como es una buena empresa, me la recomendaron. Turtle Alliance es una empresa que proporciona un sistema en línea para que las personas que comercian con acciones y productos básicos puedan comprar y vender acciones y productos básicos. También funciona bien en el mercado de carga. 버튼 서티레스. Obtengo un rendimiento de aproximadamente 3%. En el sistema de alarmas recomendé a Celestica, pero al ver que Celestica estaba en la lista de acciones más vendidas por los fondos, el precio bajó mucho y ahora la velocidad de recuperación también es bastante lenta, así que El próximo mes, también es posible que Celestica y Filteroli se incluyan. Si observa estos cambios y tendencias junto con la volatilidad, creo que sería bueno que revisara los sistemas o categorías de esta manera como referencia. si observa el desempeño de las acciones recomendadas en las últimas semanas, verá que Choice Sang está liderando el mercado. ¿Usted siempre está en el centro del mercado? Me alegra escuchar eso, pero siento que aún queda mucho camino por recorrer. Por ahora creo que sería bueno centrarnos en el crecimiento de Choice Talk. Creo que debería anunciar esto antes de que alguien más lo diga. Esta transmisión es el 10 de mayo, pero mi cumpleaños es el 8 de mayo. La transmisión sale el 10 de mayo y luego al día siguiente, el 11 de mayo, es el primer día de Choice Talk y el último día de la promoción de Shooting Alpha. Por eso, para aquellos de ustedes que estaban planeando unirse a Shooting Alpha o a Choice Talk, después de ver esta transmisión no les quedará mucho tiempo. Así que si aprovechan el beneficio dentro del tiempo indicado y se unen, será bueno para ustedes. Entonces, repasemos los resultados anteriores hasta aquí. Ahora, lo importante es que en este momento nosotros estamos poniendo más fondos de inversión en acciones extranjeras. Y si decidimos crear una nueva cartera, sería bueno escuchar las razones de por qué invertir en cada acción y si es una buena opción. Hoy también, como siempre, si el señor Choi puede presentarnos las acciones que recomienda, se lo agradeceríamos. Esta semana el tema de John Wee era uno solo. Debido a que no se llevó a cabo una gran corrección en el mercado esta vez y también porque la tendencia de ajuste continuó durante bastante tiempo en el mercado actual, si se recomienda comprar acciones de crecimiento y acciones de valor o si se recomienda centrarse en los sectores con el mayor rendimiento, ese fue el tema de hoy. Por eso sería bueno si el representante Kim In-jong pudiera analizar para nosotros cuál es el top pick de crecimiento más atractivo según Choice Stock en este momento. Sí, como usted mencionó, ahora mismo entre las acciones de crecimiento y los top picks, vamos a ver cuáles reciben las mejores calificaciones en cada sistema y cuáles son las que tienen la puntuación más alta. Ahora, en esta ocasión, de acuerdo con el tema de hoy, vamos a poner cada uno en su respectivo grupo y explicar en orden de las puntuaciones más altas y luego los vamos a enumerar para que sea fácil de entender. tomaré esa acción. Sin embargo, que una acción tenga la mejor puntuación o rentabilidad esperada no implica que sea la mejor opción. Por eso, las acciones que están en el top 20 de Miji Won son todas buenas empresas y también el contenido que el representante proporciona es muy útil, así que pueden consultarlo. Y si revisan los datos, podrán ver cómo se están desempeñando. Así que creo que sería bueno que lo revisaran una vez desde esa perspectiva. Primero, yo preparé la pantalla con el top 20 de acciones, pero aquí solo mostraré unas 3 acciones como ejemplo. El precio de MSTR depende mucho del valor del Bitcoin, por lo que se comporta casi como una moneda más que como una empresa en sí. Por eso, en cierto sentido, excluimos un poco esa parte del análisis. Luego, en el caso de los fondos cotizados en bolsa, hay empresas que ya no cotizan como acciones individuales, sino que están incluidas en fondo cotizado en bolsa S. Así que solo seleccionamos las empresas que todavía cotizan como acciones individuales y las pusimos en dos grupos para analizarlas por separado. Por eso usamos Smart Score y pusimos el análisis de valoración en el matriz 2 para ver en qué posición se encuentran, y así hicimos el filtro inicial. En el segundo paso, entre las empresas que pasaron el primer filtro, seleccionamos las que tienen un alto crecimiento y además las que tienen un precio a ganancias bajo. Así hicimos el segundo filtro. Y luego entre esas seleccionamos la última acción, así que les voy a contar en orden cómo llegamos a esa decisión. Primero,
Primero está el análisis de métricas. Coloco los datos a la derecha, izquierda, arriba y abajo en el tablero, y a la derecha están los puntajes inteligentes que proporciono. El 100 puntos y el mínimo es 50. En el eje vertical están los de alto rendimiento y en el horizontal los de bajo rendimiento. Así que, al observar todos estos puntajes en conjunto, algunas empresas pueden parecer que actualmente tienen un puntaje bajo, pero eso no significa necesariamente que estén en una mala situación solo porque tienen 50 puntos. No es así. Si una empresa tiene cerca del 38% en la cima y cae a 40 puntos en el gráfico, pero muestra potencial de crecimiento, podría valer la pena investigarla como posible objetivo de inversión. Estas empresas suelen llamar la atención. Entonces, tener 50 puntos no significa que ya no sirva. Esa idea es incorrecta. 70 puntos, 70 puntos. De muchas empresas entran en el rango de 70 puntos, lo que corresponde aproximadamente al 10% superior de todas las empresas en Estados Unidos. De unas 5.600 empresas estarías dentro de las 560 mejores, así que es algo bastante bueno. Si estás dentro del 10% superior, puedes considerarte entre las mejores. Aunque tengas menos de 70 puntos, empresas como Uber, Celestica, Frontier e Innodata están alrededor de los 70 puntos o un poco más. Puedes registrar que están en ese nivel. Y hay muchas más empresas además de esas. Después de eso, 86 puntos, pero desde el tope hasta aquí está dentro del 0,5%. Meta, Google, INB y DIA son excelentes empresas. No es necesario analizar a fondo la industria, TSM es simplemente una buena compañía. ¿Dónde vive Yonsei? De manera atemporal, incluso cuando listo riesgos, solo menciono la valoración. Pero si la valoración es razonable, los fundamentos sólidos y solo la parte del tiempo es correcta, entonces las empresas correspondientes aquí son difíciles de perder. Por eso, dependiendo de la situación actual del mercado, TSM puede ser la mejor opción, o al contrario, Meta puede ser la mejor opción, o incluso Broker puede ser la mejor opción. Por eso pensé que lo más importante es elegir según la situación actual del mercado. Yo, primero que nada, reviso el puntaje inteligente. En primer lugar, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. NBIDIA lideró este ranking. Seleccioné los de alta puntuación. Pero no es solo eso. Creo que en medio de esto tengo algo más que decir, así que escúchenme con atención. Además, no es solo ChoiceDuck quien está hablando, soy yo quien está hablando. Primero, En el sistema dicen que los datos se recopilan de esta manera. Los solicitantes y varias personas también están desarrollando nuevas funciones que les permiten ver los datos de diferentes maneras cuando los analizan juntos. Por eso, una vez que se complete, intentaremos proporcionarlo de manera que puedan verlo por separado o juntos, según lo deseen, así que sería bueno que lo revisaran cuando llegue el momento. Por favor, Craig, el chat, Si haces este chat, el móvil es excesivo. hazlo grande y en grupo. Hazlo en forma de grupo. Si lo divides, es una buena industria, pero solo el precio es caro. Hay industrias que están en peligro, pero esta industria me gusta mucho ahora. Al dividirlo así, puedes ver todo de un vistazo, así que puedes ver claramente el portafolio de cada persona o los sectores de interés. Por eso lo estoy preparando cuidadosamente. La próxima transmisión será pronto. Creo que podré mostrarles las funciones que ya están completamente implementadas. entonces de esta manera, Aún sin dibujarlo, pienso que los individuos podrán organizarlo fácilmente en ese contexto. Está bien. Bien, el siguiente es el segundo chat de Matrix. En el primero, Jeonsu organizó la información, así que a partir de aquí soy yo quien lo haré, ¿de acuerdo? TSMCM de Google, Meta, ese es el orden en el que se clasificaron. El segundo filtro se aplicó según el concepto de crecimiento. Uno de los enfoques fue filtrar por la tasa de crecimiento del ganancias por acción y el otro por el precio a ganancias. Comparamos el precio a ganancias en relación con la tasa de crecimiento para seleccionar las acciones de Matrix. así lo hicimos. Pero, Aquí filmamos con un dron Phantom y un dron de tecnología de crédito, pero la tecnología de crédito era solo para transferir la imagen de crecimiento de ganancias por acción. Por eso excluí Palantiri y Credo Technologies. No puedo calcular el porcentaje de crecimiento de ganancias por acción porque la empresa recién pasó a números positivos. Por eso simplemente los excluí de aquí. Cuando hubo un split de acciones, el 1600 veces, lo cual es demasiado alto. Si el 1000 veces no es porque la empresa esté creciendo extraordinariamente, sino porque el precio de la acción está muy caro. Ese tipo de precio a ganancias no es adecuado. Por eso las empresas que acaban de pasar a números negros suelen tener un precio a ganancias de varios cientos o incluso de más de 1000 veces. Por eso, decir que es caro solo porque el 1000 veces no es correcto. Si la empresa sigue creciendo después de pasar a números negros, el precio a ganancias puede bajar rápidamente a un ritmo considerable. Por lo tanto, simplemente, Un precio a ganancias alto no necesariamente indica que algo sea caro o barato.
Después de eso, En el caso de Pelantía, el 450, pero en el pasado llegó a 160. Cuando baja, los precios bajan todos juntos, así que si los dejas así, la división no funcionará bien. Por eso los dividí por separado. Pelantía y Credo Teclens, ya mostré los datos por separado, así que por favor úsalos como referencia. Yo organicé esto en este orden y lo recibí de manera secuencial. Entre estos, volví a clasificar las empresas que han mostrado un alto crecimiento. Por lo tanto, actualmente las empresas con mayor crecimiento en ganancias por acción, es decir, el crecimiento esperado, son Broadcom, luego AMD, después Nvidia, TSM y Google en ese orden. Así que, si vemos por tasa de crecimiento, estos 5 vuelven a aparecer en este orden. Por eso, desde aquí arriba, seleccioné solo las empresas que lideran y los grupos que se destacan. Entonces, Broadcom, AMD, Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company y Google, en ese orden, son los que más destacan. Entonces, si solo miras el orden de las empresas que debes elegir, parece que Broadcom debería ser el número 1, pero yo no elegí Broadcom y puse a AMD en segundo lugar. Te explicaré brevemente por qué hice eso. Si solo miras el crecimiento, Broadcom es el mejor. En términos reales, Broadcom también lidera el crecimiento. En casos similares este año, el crecimiento fue alto por estos factores, pero el año pasado, cuando los resultados fueron malos, el crecimiento también cayó significativamente. Por eso estos factores son muy observados. Después de eso, es un poco más fácil que la tasa de crecimiento aumente un poco, pero el propio crecimiento es realmente alto. Broadcom es un verdadero motor de crecimiento, así es como lo puedo expresar. Las ventas reales también están creciendo bien y aunque hubo una ligera caída en el segundo trimestre, en general el desempeño fue bueno, por lo que hay una tendencia a que el precio de las acciones reaccione positivamente. Así que en general es un tipo de tendencia saludable. La parte que mencioné al final es la parte que se mencionó justo en la sección anterior de esta transmisión. Por eso en ese momento Broadcom estaba cotizando a un precio bajo, así que era una acción de bajo valor, pero ahora ha superado ese precio bajo y está entrando en una fase de alto valor. En este aspecto, de hecho, este patrón no termina en un mes, ni tampoco es algo que compremos cada vez que sube, ni tampoco es así de simple. En realidad, lo estamos dejando así. Changi que se ve. Si lo dejas así, puedes ver que hay un pequeño riesgo de infección de manera crónica. Por eso, después de excluir esta industria por un tiempo y luego volver a verla, vi AMD y al ver AMD parecía que las condiciones del mercado habían cambiado mucho. Así que finalmente decidí invertir en AMD. AMD es una empresa que, al investigar cómo aparece en el sistema de Choice Star y revisar el sitio web, pude comprobarlo personalmente y por eso lo elegí. Está bien. El primero fue Broadcom, pero yo elegí AMD. Si miras a AMD ahora, está alrededor de $100. Entonces yo siempre reviso el Smart Score primero y luego empiezo a analizar una por una. Si ves el Smart Score es de 80 puntos y en comparación con antes ha bajado 2 puntos. Este puntaje, Es de este mes. AMD hizo un anuncio oficial recientemente y de hecho han estado creciendo muy bien últimamente. así es, eso es lo que pasó. A pesar de eso, el precio de las acciones no sube. Así es. ¿Y sabes por qué? Porque si ves los datos reales, en otras industrias al menos el 10% debería aumentar para que sea un crecimiento normal. Cuando hablamos de cosas como la competencia en la industria de la aviación, incluso en el caso de Yeongyong-jin, tuvo que considerar varios factores de riesgo. Entre ellos, una de las partes que no fue tan positiva fue la relacionada con las ventas a China. Es posible que esas ventas disminuyan y parece que la reducción podría llegar hasta un 70%. Sin embargo, esos riesgos ya se han comentado y simplemente se reflejaron como un punto negativo. Se esperaba un rápido crecimiento de la inteligencia artificial este año, pero al contrario parece estar desacelerándose. Esto implica que las ventas pueden ser distintas. Por eso Joya y Sachili Agha presentaron datos que mostraban que ambos estaban por delante, pero en el mercado parece que todavía hay muchas cosas que quieren ver más claramente en este aspecto. Por eso les traje los cambios en las cifras de ajuste de ganancias por acción. Por ejemplo, en el caso de AMD,
el valor llamado revisión de ganancias por acción también está bajando tanto en Wall Street como aquí, y los índices de ajuste también están disminuyendo. La razón por la que baja es porque cuando presentan esos casos tienden a ser conservadores. Entonces, La caída ya está reflejada en el precio actual. Los inversionistas lo consideran un factor muy importante, por eso el precio ya lo refleja. Si no es así, entonces es una situación desconocida. Y al reflejarse, el precio de las acciones podría caer más. Esto es crucial para los inversionistas. Yo también lo considero fundamental, por eso presto mucha atención al ganancias por acción de una empresa al revisarlo. Hay una gran diferencia entre revisar el ganancias por acción y las ventas. Entonces, en este momento sería correcto apostar por esto como una oportunidad. Esto fue lo que más me preocupó hasta el final. Fue lo más importante para mi análisis fundamental. había un punto, pero simplemente Lo que pensé fue influenciado por mi entorno. Aunque no se ha retrasado mucho últimamente, ya salió en las noticias y todos lo saben, pero aún así no se retrasa más. Al contrario, cuando los resultados reales salen, lo que no sube más es porque el precio de las acciones ya lo reflejó. Así que, en general, se puede decir que ya está incluido. Y también es probable que el crecimiento de ganancias por acción o de las ventas se retrase un poco. En el contrato actual aún se discuten temas sobre la cooperación con Inglaterra y siguen saliendo noticias al respecto. Sin embargo, afirman que la parte relacionada con China ya está incluida en el acuerdo. Por lo tanto, cuando se resuelva, el precio de las acciones podría subir inmediatamente, ya que la posibilidad sigue existiendo. Por ende, la mayoría de las empresas enfrentan una situación similar, lo que afecta a los precios de las acciones. Si el volumen de compras aumenta repentinamente en poco tiempo, hay industrias que pueden beneficiarse de eso. Personalmente, pienso que no necesariamente tiene que ser AMD. Los datos muestran que expresar expectativas concretas puede llevar a obtener un 80% de resultados positivos. Cuando veo los datos, veo que este sitio muestra una forma de gráfico ascendente y esta forma ascendente ya se había mostrado hace un año. Y cuando veo este tipo de patrón, los números actuales son similares a los de entonces. En comparación con hace un año, AMD ha mejorado considerablemente como empresa. El crecimiento es mejor que hace un año. La estabilidad financiera era de 100 puntos, pero la rentabilidad, el flujo de caja y la competitividad han mejorado. En general, la empresa está mejor que hace un año. Por otro lado, el precio de las acciones ha recibido muchos ajustes enormes, así que cuando recibe ajustes, baja, y cuando vuelve a recibir ajustes, vuelve a bajar. por eso en realidad Solo ciertas empresas muestran esta situación. El crecimiento es muy alto. Por eso, si comparas los resultados y las puntuaciones aquí, verás que estos datos de un año no muestran fácilmente empresas que crecen tan rápidamente en un solo año. Decir que la puntuación se mantiene alta significa que el rendimiento actual se sostiene, pero no garantiza que continuará así indefinidamente. Una puntuación de 90 puntos se considera excelente para una empresa, pero lo ideal es que siga aumentando. Las empresas que actualmente mantienen 90 puntos son realmente destacadas. Por eso, en ese momento, las empresas que solo hablan bien de sí mismas en los anuncios de radio y video, esas empresas, cuando realmente muestran resultados concretos, reciben muchos casos en los que los inversionistas se dan cuenta de que estaban equivocados. Por lo tanto, estos datos pueden ser de gran ayuda para muchos inversionistas. Para AMD, los puntajes son 66, 68, 69, 72, 73, 79 y 80 puntos. Así que sigue siendo una buena industria, pero ¿cómo es posible que China esté alcanzando tanto? Esta parte es algo que debemos pensar una vez más. Esa parte. Internamente, el crecimiento antes era de 55 puntos, pero ahora ha subido a 80. Si supera ese nivel, podemos considerarlo una señal de advertencia de crecimiento excesivo. En Estados Unidos, el crecimiento dentro del 1% es bajo, lo que indica una industria de bajo crecimiento. La competitividad ha subido a 90 puntos, la seguridad financiera es de 100 puntos y la rentabilidad, aunque baja, está mejorando lentamente, situándose entre 25 y 40 puntos. La tasa de endeudamiento también está mejorando y la capacidad de generación de efectivo es de 90 puntos. Como empresa es una excelente compañía, sin puntos de crítica. Esto es algo que podemos ver con seguridad. En la siguiente imagen, John Wee está viendo el gráfico de precios de la acción por segunda vez. Esta tendencia de mantenerse plano continúa, incluso cuando se ve con un gráfico a corto plazo sigue plano, y en el mediano plazo también el gráfico no muestra señales claras de subida o bajada. Aunque hay señales de recuperación a mediano plazo, el precio de la acción continúa cayendo, por lo tanto, vender en ese momento es bastante difícil. Cuando el mercado se mueve fuertemente en una dirección,
es importante a mediano plazo, pero por su naturaleza cambiante suele reaccionar lentamente. En los puntos de inflexión es mejor mirar el gráfico a corto plazo, y lo que llamamos punto de inflexión depende del nivel de exploración de la media móvil o, si no, de nuestro propio nivel de confirmación. En momentos de cambios repentinos, es mejor usar gráficos a corto plazo para reaccionar velozmente y tomar decisiones acertadas. Cuando ves a corto plazo, este gráfico muestra que la línea de 5 días acaba de cruzar la de 21 días y ahora está tratando de cruzar la de 61 días. Así está la situación actualmente. Por eso, la línea de 61 días, la de 101, es la línea de 63 días. son 100 y 36 y ahora en el gráfico de precios actualmente son 101 y 78, así que parece que hay posibilidad de que suba hoy. Por eso, si supera la línea de 61 y sigue manteniéndose bien por encima de la línea de 100 días, probablemente las líneas de 21 y 61 días cambiarán de dirección y se convertirán en señales de cambio de tendencia. Entonces, si los precios de las acciones se estabilizan, es posible que veamos señales positivas incluso como una tendencia alcista. Por eso, desde el punto de vista del flujo de fondos, hay un punto en el que puede producirse un cambio. Entonces, el siguiente es el chart de ganancias por acción del precio de las acciones. Esto es un chart que determina el precio de las acciones en Estados Unidos, así que lo traje para mostrarlo. Al final, el precio de las acciones se mueve según las expectativas de ganancias por acción, así que la línea azul que ves aquí es importante. Como pueden ver, el precio de las acciones bajó más de $200 durante la pandemia y ahora está alrededor de $80, así que se ha recuperado bastante. Eso es. Pero Las empresas siguen subiendo de manera constante. Por eso, dependiendo de China, los dividendos pueden bajar un poco y la revisión de ganancias por acción también podría disminuir. Entonces, aunque habrá altibajos cuando surjan esas noticias, la dirección a largo plazo será esta. Como no podemos predecir bien el futuro, a veces invertimos a largo plazo y si baja solo un 10% nos preocupamos. Así surgen estas inquietudes. Pero cuando lo ves a largo plazo, si crees en el crecimiento de la industria, incluso si los precios actuales bajan, pueden recuperarse bastante y seguir subiendo. Por eso, si comparas el riesgo de bonos con los del tesoro, el riesgo está bastante bajo ahora, así que puedes verlo como una situación bastante baja. Si miras las previsiones, se espera que las tasas de crecimiento sean del 20% este año, 20% el próximo año y 15% el año siguiente. Por ciento aproximadamente. Incluso en industrias similares, este nivel de crecimiento es bastante alto. Por ejemplo, en el caso de Nvidia, a medida que pasa el tiempo, este año y el próximo, el ritmo de crecimiento ya comienza a disminuir. Si otras industrias de semiconductores alcanzan este crecimiento, probablemente se convertirán en líderes del sector. El crecimiento es alto y se espera que el beneficio operativo aumente casi el doble el próximo año. Este año el crecimiento es del 121%, se espera un 61% el próximo año y un 28% el siguiente. Así que hasta 2026, en cuanto al crecimiento real y los resultados, parece claro que es una empresa con la capacidad de mostrar un crecimiento constante sin grandes preocupaciones. Desconocemos cómo será en 2027, pero hasta entonces los resultados están asegurados y sólidos. A mayor cercanía del consenso, mayor será la certeza. Por eso incluso los analistas Incluso los analistas, aunque predicen lo que pasará en 3 años, la certeza de esas predicciones disminuye con el tiempo. Por eso, cuando se acercan los cambios y se ajustan las expectativas para el próximo año, no es tan fácil juzgar el crecimiento solo con eso. Por eso, si solo miras el precio de las acciones, normalmente con un año o como mucho 2 años, puedes ver bien el crecimiento. Si el crecimiento se acelera, es mejor invertir o comprar en ese periodo de tiempo. Después de eso, si hablamos de valuation, ahora mismo está en un precio bajo, pero incluso entre las acciones de bajo precio hay muchas que realmente son baratas. Cuando AMD estaba en $180, parecía que aun siendo un precio alto, seguiría subiendo. Ese era el ambiente en ese momento. Si el ganancias por acción fluctúa, existe riesgo de evaluación. Cuando el mercado baja levemente, las empresas con riesgo de evaluación suelen caer significativamente más. Por eso, cuando el precio de las acciones baja así, como ahora que $78 en ese momento bajó de golpe hasta el punto más bajo, esta es una situación muy inusual y poco común. Nosotros también experimentamos una situación inusual. En ese momento no era fácil comprar barato. ¿Qué hacemos si baja aún más? Cuando bajó, solo salieron malas noticias. Cuando el precio sube, no es que salgan buenas noticias de repente, no suele ser así. Por eso, en esos momentos debes soportar mucho. Ni siquiera los grandes inversores pueden predecir el fondo del mercado. Desconocen hasta dónde caerá el precio, por lo que dudan y esperan.
aunque tengan suficiente efectivo y compren poco a poco, cuando el mercado sigue cayendo, se sienten inseguros y no pueden comprar con confianza. Por eso, aunque veas la evaluación de la empresa, sigue estando barata y incluso después, durante 2 o 3 años, si se espera un crecimiento, la acción sigue siendo bastante atractiva desde el punto de vista de la compra. Y si vemos la señal de compra al final, la señal de compra salió el 6 de mayo. Así es. Ahora está bajando un 0,23%, pero la señal de compra salió el 6 de mayo y ahora se mantiene en ese estado. Por eso, la señal de compra de $159 salió, pero al final fue correcta. Esto es importante, pero si ves el gráfico de los últimos 6 meses en que salió esta señal, en realidad durante ese tiempo no salió. Si ves el seguimiento, no salió y en este punto sigue sin salir. El precio siguió bajando hasta que coincidieron el volumen y el precio, generando la señal. Luego bajó de nuevo y se produjo otra señal de compra. Y como no sabemos hasta dónde bajará, solo esperamos y observamos. Recientemente los expertos dijeron que si el sistema se mantiene así, será fácil que el flujo vuelva a mejorar. Shohei es un cambiador. Si se considera que la industria está reviviendo y que el cambio en la oferta y la demanda está llegando al final, entonces podríamos ver una nueva tendencia de compras. Si el mercado se mantiene fuerte aquí sin romperse, y si la oferta y la demanda se estabilizan, podríamos ver una nueva señal de compra. Sin embargo, aunque las señales de compra y venta han aparecido de manera temporal, me pregunto si este punto será realmente una buena oportunidad a largo plazo. Para concluir, les presentaré un último gráfico y procuraré explicarlo de la forma más simple. Cuando se anuncian los resultados reales en los estados financieros, todos los resultados se reflejan, pero si observas este gráfico financiero, puedes ver claramente que el tamaño de las ganancias de la empresa primero fue negativo, luego se recuperó y ahora el tamaño de las ganancias está aumentando rápidamente. Así es. De hecho, Por ejemplo, Ma Jin-jun también mencionó que la rentabilidad sigue mejorando. Si ves aquí, la rentabilidad operativa sigue subiendo así. 1%, 2%, 3%, 5%, 7%, 9% y así sucesivamente, la rentabilidad operativa sigue mejorando. El crecimiento de las ventas ha aumentado hasta un 20% en los últimos 2 años, lo que junto con la repetición de los márgenes impulsa el apalancamiento operativo, indicando una alta viabilidad. Entonces, con esos datos, Eso es lo que estamos viendo. Por eso, en cuanto a la decisión final representante, en esa encuesta yo elegí AMD. sí, muchas gracias por la detallada explicación. Hoy, desde el inicio hasta el final de la grabación, seguimos discutiendo sobre qué tema elegiríamos. Por eso, cuando el representante mencionó a AMD, me sentí muy emocionado y me gustó mucho la expectativa. Aunque no lo parezca, yo también he estado siguiendo de cerca a AMD, así que los miembros originales probablemente ya lo sabían. Ahora, cuando cambio mi residencia, lo anuncio en tiempo real, lo comparto con todos, pero yo no fui a AMD, luego fui antes y luego lo cancelé. Pero recientemente volví a comprar acciones, fue del 5 de mayo, así que el 5 de mayo lo anuncié de inmediato en el grupo de miembros, así lo compartí, pero el 6 de mayo el precio bajó en el programa de Choice. Por eso fue una lástima, porque pensé que podría hacerlo mejor, pero terminé mostrando un lado inesperado. Por eso, esta vez AMD, que fue incluida como título principal, también recibió buenas calificaciones en Choice Stock, así que estoy muy emocionado. A continuación pasaré a la información sobre el sistema alfa. Y además tengo un episodio más, quiero mostrarles el episodio. Recientemente he estado enseñando a mis hijos sobre la inversión en acciones. Por eso no es una gran cantidad de dinero, pero ahora en Inglaterra Roblox ha llegado y ahora están haciendo cuentas de Roblox y están invirtiendo juntos. Hace unas horas le dije a mi hija, vamos a invertir juntos. Así que lo hicimos juntos porque mi hija no conoce muchas empresas todavía. Ahora, el portafolio de inversión tiene unas 10 opciones y entre ellas mi hija eligió una empresa que le gustaba. Si seguimos así, puede que la diversificación no funcione bien. en la pantalla, Ahora, si lo ves, es una pantalla dividida. Allá abajo, Y yo, los dos estamos en pantalla dividida. Por eso, cuando jugábamos Mario o Google, al final nos gustó mucho más el modo de pantalla dividida, pero ahora mismo mi nivel de dominio es del 32%. sí ha subido mucho. Subió muchísimo.
Por eso nuestros padres nos recomendaron mucho ahorrar cuando éramos jóvenes, porque ellos también vivieron así. ¿Saben? Solía escuchar mucho sobre el oro en la televisión, por eso les hablo así. Cuando lo usen a diario, creo que también desarrollarán lealtad y apego. Por eso, ahora que hay muchas empresas que han cambiado, cuando era más joven, invertía de la misma manera, pero como las acciones iban bien, los niños también se interesaron mucho en invertir, en la inversión en acciones. Tengo un buen recuerdo de Choi Ceuta. Así es. Bueno, Entonces, ahora mostraremos en pantalla cómo el equipo de Shinhan Alpha está recomendando acciones en este momento para que puedan verlo juntos. En el caso de Estados Unidos, ahora la selección se ha reducido a 20 acciones. Así que entre estas 20, si se da una situación como la que mencioné, no es simplemente una representación de Shinhan Alpha, sino que se hace un análisis cuantitativo para ver cuál de estas acciones tiene el mejor puntaje en el sistema actual de Shinhan Alpha. Creo que sería bueno seleccionar acciones utilizando indicadores objetivos. Como pueden ver aquí, hay una calificación cuantitativa. Voy a hacer clic aquí para que puedan ver el ranking en orden. Como pueden ver, aquí hay una lista mostrada en verde oscuro. En la parte superior está B2, que es un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin y Ultra Bitcoin. Por eso el fondo cotizado en bolsa ocupa el primer lugar, pero en realidad hay un problema al seleccionar este tipo de activo. En segundo lugar, el que ocupa el puesto número 2 es el Credo Technology con 4,91 y en tercer lugar está Celestica 4,70. En cuarto lugar está Uber, que tiene una puntuación alta y además entre los 20 principales activos que reciben fuertes compras, hay 5 que incluyen hasta Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Así puedo explicar más claramente. Además, cuando B2 lidera con una puntuación de 4,98 sobre 5, significa que está casi al máximo. Creo que es algo un poco triste para mí. Entonces, en el mercado actual, el precio del Bitcoin está rondando los 10 millones de won, pero en los últimos 2 o 3 días, el aumento ha sido bastante grande. Debido a las recientes buenas noticias, ¿podría explicarnos brevemente por qué el Bitcoin está experimentando este aumento? Yo escribí un artículo sobre esto hace unas horas. Este es el gráfico de precios que preparé personalmente. Se han juntado de repente tres buenas noticias. Por eso, como mencioné antes, uno de los estados que está conmigo, New Hampshire, aprobó una ley innovadora de reservas que permite invertir hasta el 5% del tesoro estatal en Bitcoin. Hasta ahora, ningún estado había invertido fondos públicos únicamente en bonos del gobierno, pero esta vez New Hampshire se convirtió en el primero en poder invertir fondos públicos en Bitcoin. Así es como surgió esta noticia. Y esta ley entrará en vigor después de 60 días. En Estados Unidos hay 50 estados, así que cuando un estado comienza a adoptar esto, existe la expectativa de que otros estados también puedan seguir su ejemplo. por eso personalmente, No solo lo hago por Hohai, sino también por mí. Y el segundo Hohai es Mun Namyo, Eocheje o Neulige. El Senado de Estados Unidos está en proceso de aprobar la guía de regulación de las criptomonedas y se espera el anuncio de nuevas leyes pronto. Por lo tanto, esto no es una votación final relacionada con Bitcoin, sino que si se anuncia una noticia positiva relacionada con las stablecoins como resultado de este acuerdo, entonces las stablecoins podrían ser reconocidas oficialmente y podríamos ver una mayor estabilidad en el mercado. Si la confianza general en el sector financiero crece, podríamos ver efectos positivos en Bitcoin. Así podemos tener expectativas al respecto. Esta es una noticia muy urgente. Entre los fondos cotizados en bolsa físicos de Bitcoin, hay un fondo cotizado en bolsa que está creciendo rápidamente llamado IBIT de BlackRock. Bueno, este IBIT ha registrado una entrada neta de 6.9 mil millones de dólares solo en 2025. ¿Pero qué significa exactamente esa cifra? Durante el mismo periodo, el fondo cotizado en bolsa de oro más grande, llamado GLD, tuvo una entrada neta de solo 650 millones de dólares, mucho menor que la cifra de IBIT. Eso significa que ha entrado mucho más dinero en el fondo cotizado en bolsa de Bitcoin que en el fondo cotizado en bolsa de oro. Por eso, lo que esto nos dice es que ahora hay más personas comprando Bitcoin que oro. Pero eso no significa que Bitcoin ya haya alcanzado el mismo nivel de estatus que el oro en el sistema financiero. Si eso sucede, los inversionistas institucionales podrían empezar a invertir en Bitcoin al menos tanto como en el oro, y entonces, dependiendo de las leyes de oferta y demanda, el precio de Bitcoin podría verse afectado significativamente. Así es como lo pienso personalmente.
Por eso cuando el fondo cotizado en bolsa de Bitcoin fue aprobado hace 2 o 3 días, el precio de Bitcoin empezó a subir de inmediato. Si revisas el precio actual de Bitcoin, 99.330, Por eso, 10.000. es posible dar la vuelta a la situación. Si eso sucede, el Bitcoin podría fortalecerse aún más durante un tiempo y luego comenzar una corrección. Así es como lo veo. Por eso, en el mercado actual, los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin están mostrando el mejor rendimiento. El segundo activo mejor calificado es el crédito tecnológico. Credo Tecnología es una de las acciones que más ha subido de precio recientemente. Su precio ha caído un 27.9% en comparación con el año anterior. En los últimos 6 meses subió un 3% y durante el último mes un 44%, lo que significa que se ha recuperado bastante recientemente. Entonces, si lo analizamos numéricamente, veamos en qué estado se encuentra actualmente la tecnología de Credit y revisemos brevemente su composición. El puntaje de conteo es 4.91 de 5 puntos. La validación y la confiabilidad del perfil recibieron una calificación de 500, lo que indica una puntuación relativamente baja en estos dos aspectos. No obstante, el potencial de crecimiento es excelente, por lo que tiene una A más. Además, si el precio sube más del 40% en el último mes, también recibe una A en el momentum. La revisión también es buena. Aunque Nvidia ha mostrado una ligera caída últimamente, AMD ha tomado el rumbo contrario. Por eso, si ves, la tendencia reciente de ese sector sigue subiendo, así que está recibiendo una A. Por eso, en estas partes clave, puedes ver que han obtenido muchos puntos positivos. Actualmente, los expertos que están conectados al sistema de alertas de mercado están dando una puntuación de 4.21. Durante el último mes, 14 analistas de Seeking Alpha hicieron sus evaluaciones y de esos 14, 13 recomendaron comprar fuertemente o comprar, y solo uno recomendó mantener. 반면에 매도를 주장하는 시킹갈파 애널리스트는 단 한 명도 없었다. Esta parte también es positiva, y los analistas de Wall Street son aún más optimistas con un 53% de recomendación de compra. En el trimestre reciente, 13 analistas cubrieron la acción. 8 recomiendan comprar fuertemente, 4 sugieren comprar y solo uno aconseja mantener. En realidad no hubo ni un solo analista que recomendara vender con fuerza. Y luego, después de moverse a la lista principal, el rendimiento de la acción realmente mejoró mucho. Si ves esta parte de manera resumida, aquí está organizada en una tabla. El pronóstico para 2025 indica que en los 78% de forma agresiva, con un 23% en el primer y segundo trimestre. 23%, mientras que en los 78%, pero hasta ahora los resultados de ganancias han sido buenos y como las guías siguen ajustándose al alza, los expertos del mercado siguen prestando atención al consenso de ganancias. Para 2026 el pronóstico ha subido un 45% en 6 meses y 13% en 3 meses. En 2027 el consenso también aumentó un 32% y más del 10%. Por eso la tendencia de las ganancias sigue subiendo. Y creo que esta parte también debe evaluarse de manera positiva y agresiva. A continuación, pasemos a la mención de Banrie. Como dijo el representante Kim Min-jung, la mención de Banrie ha subido hasta 1.570 veces. El precio a ganancias, por lo tanto, se convierte en una inversión a largo plazo desde la perspectiva del inversor, porque si miras aquí, no hay un promedio de 5 años, así que se convierte en una inversión a largo plazo desde la perspectiva del inversor. Ahora es un buen momento para comprar acciones y mucha gente lo está considerando así. A pesar de la alta volatilidad de las acciones de Credutecno, si puedes tolerarla, se considera un buen momento para invertir, así que puedes tener expectativas al respecto. Por otro lado, si miras el PSR, el valor intrínseco parece estar cerca. El PSR es de 24 veces y aunque el forward PSR es de 19 y 28 veces, si no se observa un crecimiento explosivo, este nivel de PSR puede considerarse bastante caro. Pero ahora la tecnología de Credit Technology está creciendo muy rápidamente. En un año las ventas se han duplicado, creciendo un 100%, y además se espera que en el próximo año las ventas sigan creciendo más del 55%. Si las ventas siguen subiendo así, cuando se reinvierta como accionista, el crecimiento del ganancias por acción será aún mejor. Por eso el ganancias por acción podría aumentar hasta un 184% en un año, según las previsiones actuales. Así que
Si lo vemos a mediano plazo, en 3 a 5 años se espera que crezca de manera constante alrededor de un 116%, es decir, que podría seguir subiendo hasta el doble. Aunque la valoración no es baja y la demanda sigue siendo fuerte con un crecimiento sólido, puede ser bueno comprar cuando el precio baje. En este momento parece mejor esperar y observar. Les mostraré el gráfico de crecimiento de ingresos. El margen bruto es del 63.7%. Al comparar con empresas similares, el resultado es aún mejor. Por eso, si lo comparas con otras industrias similares en este momento, un margen superior al 24% es una buena industria. Y si ves el promedio de los últimos 5 años, era de 60 o 65, así que recientemente el margen ha aumentado mucho. Eso es algo que podemos confirmar. Me gusta aún más porque en este momento, durante el ciclo de transición de inversión a recuperación, la mayoría de los márgenes han mejorado mucho recientemente. Si escuchas el ejemplo, el margen de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, y el promedio de los últimos 5 años fue de menos 8 o 7, pero recientemente ha subido a más 4 o 3. La utilidad neta pasó de menos 13% a 1,56%, convirtiéndose en una ganancia neta, lo cual es mucho mejor. Y si bajamos un poco más y vemos el flujo de caja operativo, el promedio de los últimos 5 años es de menos 6.000 millones de wons. La empresa normalmente perdía cerca de 600.000 millones de wones, pero recientemente ha cambiado a una ganancia de unos 1.000 millones de wons, mostrando claramente el cambio. Tradicionalmente la tecnología de crédito ha estado en una situación un poco baja en la industria, pero el cambio a ganancias positivas es definitivamente algo muy positivo. Aunque el PSR es elevado, las ventas se han duplicado en un año, lo cual es impresionante. Además, las ventas podrían aumentar hasta un 60% el próximo año. Por lo tanto, el crecimiento de earnings depende mucho del precio del oro, así que es una categoría que solo vale la pena considerar si tienes interés en ello. Por eso puedo decir que todavía tengo acciones de Keuredeutek Teknologi en mi portafolio, sin venderlas, incluso ahora. Eso es todo lo que tenía que explicar. Antes, Keuredeutek Teknologi también estaba en mi lista de recomendaciones. En Choice Star, ahora mismo, ¿Están evaluando Keuredeutek Teknologi en algún nivel en este momento? y si buscas Queuredo Technology, ahora mismo el puntaje inteligente es de 54 puntos, lo que la coloca en el 33% superior en general. Sin embargo, esa razón proviene de diferentes fuentes, así que no te fíes solo de eso. El crecimiento futuro es de 85 puntos, lo que coloca a las empresas estadounidenses en el 1% superior. No te dejes engañar por ese número. Por eso, que aunque busques empresas por su potencial de crecimiento, no puedes encontrar Queuredo Technology fuera de esa lista. Es algo claro. Actualmente, es complicado hallar acciones de crecimiento más allá del sector tecnológico, y como indicó el representante, los precios de estas compañías líderes presentan una alta volatilidad. Por eso, aunque el 5-10%, estas acciones pueden bajar igual, pero si el índice sube un 1-2%, estas acciones pueden 10% o más. Las personas que pueden soportar esta volatilidad pueden invertir, pero si no puedes tolerar ni siquiera una variación del 2%, entonces este tipo de acciones no son adecuadas para ti. Antes de invertir en acciones, considera si realmente puedes hacerlo. El éxito depende de cada persona y su capacidad para manejar la inversión y controlar sus emociones. Incluso en la misma industria, algunos obtienen ganancias y otros no. Piénsalo bien antes de decidir. El crédito técnico suele estar influenciado por los cambios en el precio de las acciones. Es importante considerarlo antes de invertir. Si la rentabilidad es baja, se debe a una rotación de activos. Pero si miras bien dentro de esto, verás que el año pasado también fue así, que hubo una caída. ¿Por qué pasó esto? Si lo comparas con hace un año, el crecimiento fue bueno y la rentabilidad del negocio también fue buena. Discutí sobre el flujo de efectivo y las actividades comerciales del representante acá en relación al manejo de dinero en efectivo. En ese aspecto también el puntaje ronda los 70 puntos, por eso la rentabilidad al final depende de eso. Así que, Yogi, también observa esos indicadores y proporciona esos indicadores, pero no es fácil para las personas verlos y entenderlos todos. Entonces, lo que el representante acaba de decir, si lo graficamos, pues simplemente se ve así. Si lo ves de esta manera, la parte de crecimiento y la parte de rentabilidad son un poco bajas, pero la generación de efectivo es buena. Así es como se puede ver. Así es. El potencial de crecimiento es similar aquí, 120%, y el ganancias por acción, un 180%. En términos de crecimiento, no hay nada que decir. Además, el gráfico muestra una tendencia alcista a corto y mediano plazo. En general, incluso con el momentum. También está en una muy buena forma,
pero la valoración de la empresa bajó mucho en el informe de Shinsun Alpha, como si la valoración hubiera bajado mucho, ese es un punto. Pero si miras hace un año o incluso en mayo del año pasado, en el informe de Credit Technology, también hubo momentos en los que la valoración bajó a un nivel razonable. Eso es. En ese momento, El precio estaba en 19.000 wonis. A ese precio, si decías que comprarías Credit Technology, podrías pensar que estaba subvaluada. Así se ven estos patrones. Por eso, en este tipo de acciones de crecimiento, en ese momento, el precio, porque estaba completamente deprimido, bajó hasta 80.000 wones. Cuando ves que bajó tanto, te das cuenta de que en noviembre recibieron una corrección. Como recibieron una corrección, las empresas que estaban sobrevaloradas o que no tenían fundamentos sólidos, no es que sus precios bajaran, sino que en las empresas de crecimiento dentro de la tendencia recibieron una corrección significativa. Así que cuando reciben una corrección, muchas veces reciben varias correcciones seguidas. Así que si puedes soportar estos cambios, creo que podrías obtener ganancias cada vez que compres Credit Technology. Aunque la evaluación sea cara, si la empresa es buena y está creciendo, es la correcta. Así se puede organizar este tema. Por eso, cuando busco este tipo de empresas, primero investigo a fondo y luego selecciono las mejores. Pero si este sector sigue creciendo, entonces el valor de las acciones también seguirá aumentando. Adelante. Si se van a agregar, Parece que serán 8 líneas más, así que no puedo mostrártelo todo de una vez. Por eso estoy sacando el cursor poco a poco hacia arriba. Al observar la columna de crecimiento de los pies en la tecnología, los valores superiores están alineados de esa manera. sí, así es, la parte superior. Aquí y allá, si miras, estos son los que se llaman acciones de crecimiento. Todos estos se llaman acciones de crecimiento, así que si buscas y eliges estos valores, también puedes obtener innovación en tu portafolio y así puedes encontrar aún mejores tipos de acciones. Por eso también puedes ser un creador de tecnología. Buen valor de crecimiento. Como es una empresa relacionada con semiconductores, cuando se ajusta al mercado es lo mejor para comprar. Y en el caso de empresas como Creator Technology, les mostraré por qué están conectadas aquí. En el lado de las noticias, Yonghee está proporcionando contenido. Aquí está, se llama revisión de acciones. El auge de la ola de la inteligencia artificial. Por eso, la empresa que Microsoft eligió, Yonghee, grabó el video el 10 de abril. El video fue grabado el 10 de abril, así que la noticia es reciente. ¿Y cuál fue el motivo por el que fue elegida en ese momento? Recientemente la tasa de ocupación de Gompo Yonsu es del 18%, Como pueden ver últimamente, puntuación de max. el número de puntos de ataque es demasiado. No te pongas nervioso y trata de presentar las especies en ese momento. Aunque son buenas empresas, muchas han caído entre un 30 y un 50% debido a que estaban sobrevaloradas, y una de ellas incluso ha caído por la tecnología de inteligencia artificial. Por eso la presenté antes y con más tiempo la habría recomendado aún más o incluido. No había subido este post antes, así que lo presento aquí. Son empresas excelentes y algunas han caído hasta un 60% desde su precio máximo. Así es, pero No intenten atraparlo. La razón es que las empresas exitosas hacen este tipo de negocios, según los datos, por eso se los muestro así. Por eso, cuando ves los datos de empresas en crecimiento que hacen este tipo de negocios, parece que no hay mucha diferencia con las compañías tradicionales. Entonces les muestro todos estos tipos y desde la perspectiva de portfolio solo hay que elegir una categoría porque ya he hecho la clasificación. Así es, pero dentro del portafolio debe haber acciones de crecimiento y aunque no sea así, también debe haber un grupo de acciones que se mantengan estables sin muchos cambios y también debe haber este tipo de variedad. Entonces, en ese sentido, una acción como AMD es buena para diversificar el portafolio. Aunque el precio no se ajuste de inmediato, es bueno tener en tu cartera empresas con crecimiento constante. En el caso de la tecnología, si eliges bien las acciones de crecimiento, podrías ver un rendimiento de hasta un 200% en una sola ocasión, por lo que es importante incluirlas en tu portafolio. En el caso de empresas como Google o Meta dentro de las acciones tecnológicas, su crecimiento es moderado. Si el mercado se mantiene estable, pueden superar el rendimiento del S&P. Al armar tu portafolio, es importante considerar este tipo de empresas, ya que actualmente el mercado está enfocado en las acciones de crecimiento. El crecimiento puede variar según el sector, pero en general las empresas con buen crecimiento seguirán destacando. gracias por sus palabras útiles. Las palabras del representante me hicieron reflexionar profundamente. Hay una empresa llamada Keuredeu Teknologi que proporciona servicios de conectividad de datos en el centro de datos, así que tiene un riesgo potencial.
El mayor cliente de la empresa representa actualmente el 86% de las ventas. Eso. Si no es Microsoft, es Amazon. No esperábamos que el mercado fuera así. Solo estoy adivinando. Pero que sea Microsoft o Amazon, una de estas dos empresas que controlan el 86% del mercado, es realmente un gran riesgo. Entonces, si la relación se rompe, la mayor parte de las ventas puede desaparecer. Por eso también hay que considerar este aspecto. Y como mencionó el representante acá, también debemos considerar los tipos de mercados y direcciones en los que podríamos incursionar juntos. Por ejemplo, ahora que el S&P 500 está en una tendencia alcista, si esta tendencia continúa, Amacre Technology podría ser una de las acciones que obtenga los mejores resultados. Pero si el mercado vuelve a bajar, entonces podría ser una de las acciones que más caigan. Por lo tanto, según la dirección del mercado, las ganancias pueden fluctuar considerablemente, por lo que considero crucial que también tengan esto presente. Así que hoy hablamos de la empresa llamada AMD y la empresa llamada Crider Technology, y como pueden ver, ambas están relacionadas con la inteligencia artificial. Sí, esta charla trata sobre acciones estadounidenses. Por eso, de las 20 acciones que actualmente recomiendo personalmente, les estoy mostrando cómo selecciono diferentes acciones en cada sistema y también les explico el análisis cuantitativo y además la parte adicional de la historia de cada acción. Hoy les traje datos muy importantes y útiles. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Ahora cada semana recibo información muy útil gracias a ti, así que espero con ansias qué historias compartirás la próxima semana. Hoy también aprendí mucho, así que la próxima semana trataré de compartir información aún más útil. Señor Daipio, gracias por su arduo trabajo. Gracias. Gracias.